Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos en una edición sumamente extraordinaria por los hechos que acontecen en el Perú y estamos con entrevistas para darles a ustedes el alcance de la información verídica, cierta y claridad en todo lo que viene pasando en el Perú. Vamos a seguir hablando sobre el cuestionado asilo político diplomático brindado por México a la esposa del expresidente Pedro Castillo Terrones. Estamos realmente analizando si la concesión del asilo se ajustó o no a la Convención de Caracas de 1954. Y es que en el derecho internacional los principios del sunt servanda, del pacta sunt servanda, significa que se debe respetar con toda fidelidad el cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos o tratados internacionales que se deben las partes, en este caso los estados. La primera pregunta es si México realmente ha cumplido con ese precepto o principio fundamental del derecho internacional. No ponemos en cuestión el derecho que tiene México de conceder el asilo o cualquier estado de hacerlo. Lo que está en cuestión es el tema de fondo. Si los hechos, no, si los hechos revisten un delito político, un hecho político o un delito común conexo a un delito político. Eso es lo que está en cuestión y esa es la calificación que ha sido cuestionada no solo por el Perú, sino también por diversos sectores eh, de la opinión pública de nuestra sociedad respecto a la calificación del asilo político. Tenemos todo el derecho de expresar nuestra opinión y de cuestionar ese asilo, aunque ya es irreversible, porque ya la señora Lidia Paredes ya no está aquí, está en México, asilada, junto con sus menores hijos, pero lo cierto es que también se abre un abanico de posibilidades para que el Perú deje sentada su firme convicción de que el asilo político se da en salvaguarda de derechos fundamentales, pero no para obstaculizar la justicia dentro de un país, no para hacerle el juego a la impunidad. Con todos los detalles, vamos a tener una entrevista con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia también. Vamos a regresar con él en breve. Bien, amigos, regresamos entonces al bloque de actualidad. Ya estamos vía Zoom con el doctor Víctor García Toma. Doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a usted, Leslie, por la deferencia y como siempre a su disposición. Gracias, doctor García Toma. Lo primero, sobre el tema del asilo, un asilo político-diplomático muy cuestionado por parte de México. Quisiéramos, por favor, saber su opinión de primera fase para luego poder ir disgregando algunos aspectos particulares. Desde un punto de vista teórico, antes de ingresar, digamos, al acto de asilo en sí mismo, es dable recordar una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el caso Nilson Malkin Laurencio, que es el expediente 02876, es un habeas corpus en el año 2001, en el cual el supremo intérprete de la Constitución declaró que el asilo solo procede en alguna de estas dos circunstancias, cuando haya de por medio un acto de persecución a las ideas o a actos calificables de políticos, ¿no? Ese sería teóricamente el marco. La esposa del expresidente, en principio, no calificaría. Sin embargo, la Constitución señala que el Perú tiene que respetar la calificación que haga el Estado asilante y, en consecuencia, discrepando de la interpretación de los hechos que rodean al caso de la señora Lilia Paredes, estaríamos dentro de esa circunstancia, respetar la decisión del Estado asilante, ¿no? Lo segundo es que hay un claro desconocimiento del tema por parte de la Cancillería, porque luego de haber aceptado la calificación del Estado asilante, tal como lo dispone la Constitución, digamos, como una suerte de bálsamo al descontento que evidentemente podría surgir
en la comunidad nacional, porque nosotros conocemos la realidad de las cosas, ha dicho que en todo caso, en el momento oportuno procedería a la solicitud de extradición, que en su caso no podría producirse, porque el Estado asilante, en la peor de las circunstancias, nunca podría devolver al territorio del país en el cual en su momento este calificó como Estado persecutor. Entonces, ahí hay una equivocación y grave de la Cancillería, porque este es un tema que le debería resultar, digamos, claramente conocible, ¿no? Podemos equivocarnos los académicos, podemos equivocarnos nosotros tal vez, pero de pronto la Cancillería, que es la institución que por excelencia aplica el derecho internacional, no creo que le está permitida ni concedida ese chance de equivocarse en algo tan delicado, ¿no? En efecto, En el tema de lo que es la extradición, porque evidentemente en el asilo le es inherente el principio de no devolución, que es así es. un precepto fundamental en derecho internacional. Está bien, yo creo que hemos sido respetuosos de la calificación que ha hecho el gobierno mexicano, pese a estar en contra de esta calificación, porque tenemos todo el derecho de expresar, ¿no? Que esa calificación no se ha ajustado, ¿no? A los parámetros de la Convención de Caracas del 54. ¿Por qué Sí. la señora Lidia Paredes no es una perseguida política? Me gustaría poder conversar eso con usted, porque ese es uno de los preceptos, que sea una persecución política, que haya cometido un hecho o un delito político o un delito común conexo a un hecho político o delito político. Entonces, pareciera, doctor García Toma, que los estados no están entendiendo con claridad cuáles son esos presupuestos. Y además, si hablamos del pacta sunt servanda, el pacta sunt servanda no solamente debe aplicarse cuando se le tiene que exigir al Estado territorial la expedición del salvoconducto, sino integralmente en todo el respeto de la Convención. En su opinión, ¿es cuando estamos frente a un hecho político, un delito común conexo a un delito político? Doctor García Toma. En primer lugar, la señora Lilia Paredes no ha expresado consideración o opinión o parecer alguna que estuviera cimentado en un juicio ideológico o doctrinario, ni siquiera de crítica, digamos, gubernamental o de crítica digamos, a los opositores al gobierno. En segundo lugar, los actos que ha realizado la señora Lilia Paredes no han estado vinculados ni con la toma del poder, ni con digamos, la impugnación digamos, a actores políticos. Los actos de la señora Lilia Paredes encajan perfectamente en conductas típicas establecidas en el Código Penal como delitos comunes. La única situación que la vincula con el poder es que esos actos fueron realizados en Palacio de Gobierno, ¿no? Y que además estuvieron de alguna manera amparados por el hecho de que el cónyuge, digamos que es el esposo, podía de alguna manera generar un espacio para la comisión, con su autorización o su condescendencia, podían generar la autorización, las condiciones para que esos actos se pudieran consumar. Pero esos actos han sido y siguen siendo estrictamente, digamos, de carácter criminal, típico, puro y duro, ¿no? La investigación no es Esta fruto de una conspiración política, Nada, así es, absoluto. La señora no ha intervenido en la vida ¿no? política ni para bien ni para mal, no ha tenido mayor Política, es intervención. profesora, Así es, sí. es funcionaria Profesora pública. con maestría Bamba. Tampoco es funcionaria pública. Así es. No, lo que hay, Leslie, es digamos, fruto de estos acuerdos del Foro de Sao Paulo y el Acuerdo de Puebla. Hay una visión en América Latina de sectores de la izquierda extrema en consolidar determinados tipos de gobierno de corte autoritario y populista que buscan la destrucción del Estado-nación para generar, digamos, otra forma de estructurar el poder, ¿no? Y evidentemente aquí, ante la debacle ya, digamos, del señor Maduro, la muerte de Castro, eh, está por el momento fuera del poder el Lula, ha asumido, digamos, ese rol el presidente López Obrador.
Y lo segundo es que López Obrador tiene una visión paternalista en relación al caso Castillo, ¿no? Es decir, no lo ve como un homólogo, no lo ve como un igual, lo ve como un hombre campesino, rural, profesor, que bueno, que por el azar ha llegado a la presidencia y le Indefenso. da pena, siente aflicción por los supuestos maltratos racistas. Esa es la visión que López Obrador tiene desde el poder y lo ha transmitido a actos políticos que son claramente equivocados digamos, pero además perturbadores del orden interno, ¿no? Ujú. Y creo que por la misma ruta está yendo el presidente de Colombia, ¿no? Que tengo la información de que mañana se está convocando una marcha de protesta en la sede de la Embajada de Colombia acá en Perú, esto, contra Colombia, porque también ha tenido infelices declaraciones contra el Perú. Ya es una clara intromisión, ¿no? En asuntos internos. Digamos, los actos subversivos que cometía hace algunos años el presidente Petro desde las calles, ahora los comete desde el poder. En este caso ya no para los colombianos por ahora, sino contra sus países vecinos, ¿no? Entonces hay que lamentar esas declaraciones de países que son hermanos y amigos, pero además socios, porque ellos forman parte de la Alianza del Pacífico, que es Con México tenemos una... una historia que contar, ¿no? Un recorrido Así es. de relaciones bilaterales y es lamentable la situación en la que Perú y México han llegado en estos momentos por una actuación muy devastadora de López Obrador contra el Perú, ¿no? Ya hay un límite que hay que ponerlo y ya la Cancillería se lo ha puesto en cierta forma, en cierta forma. Doctor García Toma, para terminar con el tema del asilo y pasar a el tema del nuevo Premier, solamente una pregunta de consideración. Si era público y notorio y evidente el 7 de diciembre el asilo político tanto a Pedro Castillo como a su familia, porque López Obrador lo manifestó públicamente, esa disposición, ¿por qué la Cancillería, por qué cree usted que Cancillería o el Estado no cursó alguna información documentada, no, a la Embajada de México en Perú para poder siquiera dejar algún rastro, alguna huella de que, mira, estás tratando de darle un asilo a personas, uno, en este caso a la familia, que no están consideradas dentro de los criterios de la convención? ¿Por qué cree usted esa tardía reacción de parte del Perú? Tengo la impresión que durante el gobierno pasado, me refiero al de Castillo, y todavía persiste, la Cancillería ha ido decreciendo en la calidad de representación, ¿no? Ujú, Desde el momento en que colocamos al mando de la política exterior a un ex guerrillero, para luego ir, digamos, decreciendo, digamos, en la designación de estos cargos, ahora está en manos de una, digamos, profesional, de un miembro del cuerpo diplomático, pero que me parece carece de la fuerza, carece de la energía, carece del vigor necesario para ejercer esa manifestación. Y ujú. aún, por ejemplo, habiendo pasado tantos días, se mantienen los nombramientos de los señores eh, Rodríguez Cuadros y Para Forsyth, Forsyth, sí, ¿no? justamente Que ha salido la crítica. inmediatamente debieron haber Debieron cesar en sido sus cargos, sí, exactamente, debieron ¿no? cesar. Sería una locura que la presidenta lo ratifique, sería ya una falta de respeto al Perú hacerlo, después de todo el comportamiento que ambos representantes han tenido, ¿no? En En efecto, el gobierno de Castillo, porque no ha sido una representación translúcida, ¿no? y democrática, porque han estado al servicio de Democrática, intereses exacto, y democrática. golpistas, ¿no? Doctor García Toma, vamos al tema de su opinión con el nuevo premier, que el doctor Otárola Peñaranda ya era cantado, ¿no? Que él podría ser el premier, ya hacía labores de premierato en la práctica con este tema del estado de emergencia. ¿Qué opinión le merece el que haya asumido el premierato? Yo tengo una buena impresión de él. En primer lugar, creo que es de confianza de la presidenta, por razones ideológicas, por razones personales, ha sido su abogado, es un hombre con experiencia, ya ha ejercido cargos de envergadura en periodos anteriores, ha demostrado un temple y una firmeza en momentos muy difíciles,
Y creo que se ha ganado bien digamos, el asumir Se ha esta ganado a función. pulso. Sí, y dentro de las opciones que se nos brindaba, y yo conversaba ayer con un grupo de amigos y me decía, pero por favor, ¿para qué sigamos? No, pues si tenemos a la persona adecuada dentro del gobierno, ya conoce, digamos, digamos, las interioridades del gobierno y sería el hombre adecuado. Y bueno, hemos tenido, creo, suerte. Estoy seguro que lo va a hacer bien. No es un gran gabinete, pero es un gabinete de lujo en relación a los gabinetes que hemos tenido anteriormente. O sea, ¿no? Se cambió el ministro del Interior también, que también Claro, era cuestionado, ¿no? Esto, sí. algo de El eco se hecho, ha hecho en la opinión pública para que esos cambios se den de una manera rápida. No se podía continuar, ha habido cambios en del jefe de la DINI, ¿no? En la Comandancia General del Ejército. Entonces, creo que las cosas de alguna manera se están acomodando en ese sentido. Pero no los veo tan convencidos por lo que dijo hace poco sobre que el gobierno de Castillo continúa, y es evidente, Dina Boluarte estuvo dentro de su plancha presidencial. ¿Qué dudas tiene usted acerca del gobierno de la señora Dina Boluarte? como todos, deseamos que la señora Dina Castillo concluya su mandato, que felizmente va a ser breve, ¿no? El 28 de julio del año 2024. Entonces, no es un periodo muy largo, pero es un periodo en el que, digamos, hay que reconocer que su inexperiencia y sus ideas son peligrosas, ¿no es cierto? Porque ella no ha cambiado de ideas, ha cambiado de gobierno, o sea, ella ha instaurado otro gobierno, pero en ningún momento ha reconocido las equivocaciones ideológicas, doctrinarias y programáticas. Mm. Las disculpas que ha dado han estado básicamente a ciertos comportamientos personales del expresidente, pero en ningún momento ella ha señalado que la ruptura haya sido por razones ideológicas, doctrinarias o programáticas. Entiendo en consecuencia que esas ideas rectoras se mantienen. Sin embargo, creo que este es un gabinete que no necesariamente comparte esas ideas, es un gabinete básicamente de personas que han estado en los cargos medios, medio altos del poder, y en consecuencia han sido escogidos porque no hay mucho tiempo para aprender. Es simplemente mantener en actividad el aparato estatal, mejorarlo dentro de lo posible y con el apoyo de los nuevos llegar a puerto el 28 de julio del 24, ¿no? Bueno, en realidad la Esa me parece que es la responsabilidad la expectativa. tiene el doctor Otárola, porque él es Sí, el que va a gobernar. y es el que Él es el que va conoce. a gobernar. No, Exactamente, hablemos sí. claro. Él es el que va a Sí, gobernar. sí, sí, sí. Exactamente. Ella va a ser la jefa de Estado, la representación de Estado, pero en la práctica quien va a gobernar es Otárola. Debería ser así, Mm. y la señora creo que cumpliendo los papeles protocolarios, majestáticos que le corresponden a la presidencia, haciendo esta división del Poder Ejecutivo, que en este caso sí sería cabalmente bicéfalo, respetando mutuamente esos espacios, Ujú. podríamos llegar bien al 24, ojalá. Que es un año de elecciones ya a partir de enero del próximo año, ¿no? Sí, Ya se no hay confirmó mucho fecha de tiempo, elecciones. sí, no hay mucho Y tiempo. hablando de adelanto de elecciones, bueno, el Congreso de la República por fin aprobó el adelanto de elecciones y esto va a ser en abril del 2024. ¿Qué se tiene que hacer, doctor García Toma, en este corto periodo para que no volvamos a elegir a los representantes que tenemos ahorita en el Congreso, ni tampoco un Castillo 2? Sí. Creo que hay poco tiempo, pero hay tiempo para llevar a cabo un paquete de reformas muy pequeño. No podemos ser muy ambiciosos y que son viables. Hemos avanzado parte del tramo de la bicameralidad, que podría ser complementado si es que se aprueba la reconsideración y pasaríamos digamos, al, seguro, al segundo periodo de votación. Restablecer la reelección, acabar con el voto preferencial. Me atrevería de repente a hacer una mejor demarcación del sistema electoral, mejorar la ley de partidos políticos y desburocratizar, ¿no es cierto?, todo el sistema electoral, incluyendo la renovación de sus autoridades, porque al igual que en el caso del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ellos han sido
corresponsables, por acción o por omisión, de todo este conjunto de cosas que se han venido suscitando. No queremos volver a tener elecciones, digamos, carentes de transparencia, queremos elecciones con, digamos, procedimientos idóneos, y queremos elecciones en donde la baraja de opciones sea la mejor, y esta vez sí pedirle a los ciudadanos, pedirnos a nosotros mismos que seamos mucho, mucho más responsables en poder seleccionar a nuestros Yo creo que tenemos que haber aprendido de esta lección. Ya, si no aprendemos en esta, ya, pues, bueno, nos quejemos para nada de lo que nos pueda pasar en el futuro político de la nación. Doctor García totalmente. Toma, solo para cerrar ya la entrevista, se me olvidaba consultarle un aspecto sobre el asilo político. Esta decisión del gobierno mexicano o este comportamiento de México, y también se ha dado, por ejemplo, en otros casos en Ecuador, eh, ¿no cree usted que se viene desnaturalizando la institución del asilo y se viene convirtiendo en el instrumento o la instrumentalización para garantizar la impunidad y, sobre todo, obstaculizar las investigaciones judiciales dentro de un Estado? Totalmente de acuerdo con usted, Leslie. Este asilo Ujú. nada tiene que ver con el que, por ejemplo, protagonizó por primera vez en la historia del Perú el mariscal Castilla, ¿no? Cuando se embarcó en la embarcación francesa Flora, perseguido por Santa Cruz, muy lejos digamos, del asilo ahí en la Torre, lejos la de el cardenal Josip Mindinski de Hungría, que estuvo 15 años asilado en la embajada de los Estados Unidos, digamos, cercado por la dictadura comunista. Usted hacía refería, sin mencionar el caso de Assange, que es efectivamente Assange. Ujú. un delincuente común, hay que decirlo que fue Claro. protegido por razones ideológicas Pero por el Ecuador lo gobierno de asiló. Correa, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Entonces, no deberíamos, digamos, desnaturalizar una institución que en América Latina hemos defendido con, digamos, con gran entereza de las dictaduras, no para proteger delincuentes, era para proteger a los políticos en las etapas de dictadura, Que se ¿no? enfrentaban a las dictaduras, A a las los gobiernos dictaduras. autoritarios, Así claro. es, El ¿no? asilo está ligado a la protección de derechos. Así Entonces, es, sí. cómo quedamos ahora? La señora Lidia Paredes va a ser investigada, la investigación va a seguir en curso, pero no va a poder ser sometida a la justicia. Es el costo que tenemos que pagar. Bueno, primero porque, digamos, nuestra constitución respeta la calificación, también lo dice, por supuesto, la Declaración de Caracas, pero en segundo lugar, porque creo que no podemos seguirnos abriendo más frentes por ahora, y deberíamos concentrarnos en las próximas semanas en acabar con este foco subversivo, permitir que el gobierno se asiente y que en los pocos meses que tiene pueda poner en marcha, digamos, de mejor manera los servicios públicos, y iniciar una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Contra la inseguridad ciudadana, que es un azote. Y por otro lado, permitir que el Congreso de la República lleve a cabo las reformas que se necesitan, las mínimas, y bueno, esperar que esta vez, con mejores reglas y con mayor responsabilidad de los ciudadanos, podamos tener un mejor gobierno, ¿no? Doctor García Tomás, muchísimas gracias por habernos conseguido esa entrevista para Entérate con Leslie y será hasta una nueva oportunidad. Gracias también. Muy amable, Leslie. Doctor, muy amable. Felices fiestas. Hasta luego. Igualmente.